Amigos, seguimos hablando de esta interesante vida de Steve Jobs. Les estaba contando pues, que él trabajaba en Atari, era una persona olorosa con aspecto hippie que andaba descalzo, que solamente se ponía sandalias cuando hacía frío o hacía nieve o había nieve, cosas así. Y bueno, y lo tienen que mudar al horario nocturno por sus malos olores. Pero él tenía un sueño, como tantos amigos, como tanta gente de esa época, que él quería ir a ver a su gurú en busca de la iluminación, a un gurú. Ya su amigo Philman, que había conocido allá en la Universidad de Reed, el de las manzanas, había hecho un viaje a la India el año 73 y había estado con el gurú, que le decían Maharaji, aunque su nombre era Nim Karoli Baba, porque hay otro que es Prem Rawat que todavía vive, pero en este caso no se trataba de Prem Rawat, sino del otro que se llamaba Nim Karoli Baba. Entonces, el sueño de Jobs era irse para la India. Entonces, él trabajaba en Atari, como les dije, y le dice a su jefe, a Alcorn, que él se quiere ir a la India. Entonces, Alcorn, bueno, le tenía mucho cariño, lo consideraba una persona inteligente y eficiente. Le dice, mira, hay una cosa, yo tengo que resolver un problemita en Múnich y una cosa que si tú vas y lo resuelves, te pago el pasaje y por lo menos ahí estás más cerca de la India. Entonces, él accede. Pero si pueden imaginar, lo mandan a Alemania, a Múnich, a resolver un problema electrónico de Atari y se presenta aquel hippie peludo, oloroso, etcétera. Y bueno, los alemanes se quejan, llaman a Atari, a Estados Unidos, y dicen que riñones de mandarle a aquel hippie hediondo y no sé qué. Entonces Alcorn le pregunta, ¿les resolvió el problema? Y ellos le dicen, sí, sí lo resolvió. Y dice, bueno, entonces avíseme cuando tengan otro problema, que yo le mando a otro hippie como ese. Y los tipos dicen, ni de broma, cuando tengamos otro problema, lo resolvemos nosotros, pero no nos vuelvas a mandar un tipo como ese. Él de ahí va a Italia, a Turín, y después de Italia se va a la India. Cuando llega a la India ya este gurú que él buscaba había muerto. Él llega y es el desastre. Él llega y el taxista lo mete en un hotel de mala muerte. Ahí se enferma de disentería, baja de 72 kilos a 54 en cuestión de 1 o 2 semanas. Cuando se medio recupera, entonces se va al Himalaya, donde quedaba el Ashram o la granja donde estaba este gurú, que ya no estaba, pues que ya había fallecido. Y bueno, ahí se junta con otras personas brillantes, precisamente de apellido Brilliant, que después trabajó en Google. Y pasa 7 meses y viaja mucho por la India, pero bueno, se convierte más aún en un hippie. Después de los 7 meses, él regresa a casa. Cuando está en el aeropuerto, llama a los padres, le dice, mira, ya llegué, vénganme a buscar. Y cuenta nuestra referencia, que él estando en el aeropuerto, los padres pasaron 4 o 5 veces frente a él y no lo reconocieron. Hasta que la mamá vio a aquel hippie, aquel tipo vestido con el pelo rapado como un Hare Krishna, una batola y unas cosas. Y le dice, Steve, él le dice hello, o sea, hola. Entonces, bueno, se llevan a su hippie a casa. Después él regresa, pues consigue, habla otra vez con ese jefe que le tenía tanto precio y vuelve a trabajar en Atari. Pero en ese momento estamos en plena ebullición de la electrónica y una empresa que se llama Altair comienza a fabricar unos computadores personales que no eran lo que conocemos ahorita con teclados, sino era otra cosa con botones y otras cuestiones. Y hay una gran revolución. Y él se vuelve a juntar con su amigo Wozniak y comienzan a participar de un club que se llamaba algo así como el Homebrew Computer Club. Ahí se lo mostramos cómo se escribe en inglés, que simplemente significa así como el club del computador personal. El computador personal para ellos se convierte en la revolución, así como Henry Ford con su modelo T puso al alcance de todo el mundo un automóvil. La idea de estos muchachos era poner al alcance de todo el mundo un computador. Entonces el genio del negocio, que era Steve Wozniak, comienza a trabajar en un prototipo y él empieza a escribir aquellos códigos para que escribiendo por el teclado saliera en una pantalla y no sé cuánto. El tipo pasa 2 meses escribiéndolo y todos los dos se quedan boquiabiertos cuando aquello funciona. Aquel computadorcito que es lo que después se llamó el Apple I. Pero Wozniak no tenía ningún interés en hacer dinero con aquello. Wozniak va y se lo muestra a los amigos del Homebrew Computer Club y les da sus ideas y le dice las cosas y Jobs estaba horrorizado. Y fíjense, en eso Jobs se parece a Bill Gates. Bill Gates en esa época también participó del Homebrew Computer Club y había escrito unos códigos y algunos software y él se los muestra a la gente del club y la gente se los copia. Él estaba horrorizado que cómo le iban a copiar sus cosas, lo que quería era venderla. Y Jobs también. En cambio, Wozniak estaba conforme con compartirla y regalarla. Pero bueno, Jobs lo convence y decide y se pone a vender computadores y logra vender 50 a una tienda cercana del sitio donde vivían ellos. Entonces el tipo le dice, sí, bueno, pero que sea un computador, que no vaya a vender un poco de circuitos para aficionados que haya que conectarlos. Entonces ellos se fajan a construir los computadores en el garaje. Primero tienen que crear la empresa y ponerle nombre. Se crea una empresa que era una sociedad de responsabilidad limitada, por decirlo así,
que ya como les conté, pues se deciden llamarla Apple. Un día que Jobs venía de la finca de manzana y están buscando el nombre, decían, no, vamos a llamarla Apple Computer. Pero Wozniak no quería y hay que convencerlo. Entonces Jobs se busca un amigo que se llamaba Ron Wayne para que lo ayude a convencer a Wozniak de montar la empresa y de hacerla. Y Wayne lo convence con el argumento de que van a tener su propia empresa, un argumento un poco infantil. Jobs está tan contento de que este caballero haya convencido a Wozniak que le ofrece el 10% de las acciones y se los regalan. De manera que entonces la compañía tienen 45 y 45, Jobs y Wozniak, y este señor 10%. Pero este señor era un señor que era amigo de ellos, de Atari, de otras cosas, que era una persona que tenía posesiones, que tenía dinero. Entonces él después se asusta porque como la responsabilidad de la empresa era sobre la cabeza de los socios y estos dos no tenían dónde caerse muertos, el que iba a ser responsable es él, que sí tenía casa, carro y tenía otras cosas. Entonces el tipo agarra y le devuelve las 10% de las acciones. Dicen que si ese señor se hubiera quedado con el 10% el resto de su vida, hoy representarían 2.600 millones de dólares. Pero bueno, así nace esta empresa, Apple Computer. Después ellos se consiguen un nuevo socio. Por eso se lo vamos a contar en un tercer programa acerca de Steve Jobs, cómo va creciendo esta empresa de Apple Computers y se convierte en un producto que otras empresas, hasta empresas mucho más poderosas, tanto de computación como de telefonía, van copiando a medida que ellos van generando. Bueno amigos, esa era la historia que les teníamos para hoy y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión de conclusiones y comentarios. Conclusiones y comentarios. Amigos, fíjense que Steve Jobs siempre estuvo detrás de estas cosas de computación con Steve Wozniak. Después cuando funda Apple, después él lo botan de Apple y él vuelve y funda otra empresa que se llama Next y después vuelve a Apple. Y él decía que él amaba lo que hacía y que eso es lo que le dio fortaleza toda su vida. Y en el consejo que le vamos a dar en estas conclusiones y comentarios es ese, que hay que amar lo que se hace. Si ustedes quieren tener éxito, amigos míos, tienen que amar lo que hacen o hacer lo que aman. Ese es el camino seguro al éxito. Y ese es el consejo que le teníamos hoy en conclusiones y comentarios. Amen lo que hacen.